Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, saliendo en transmisión digital. Conatel, por supuesto, no nos permitiría de ninguna manera poder salir al aire de manera tradicional. En los Estados Unidos también vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos discutiendo o presentando el drama que viven nuestros hermanos venezolanos, los caminantes venezolanos, como nos llaman ya en América del Sur principalmente. Esta última fragua ha salido, bueno, con sus maletas, con sus sueños, a duras penas de Venezuela, a pie, para llegar muchas veces a un destino incierto, simplemente buscando dónde poder trabajar, dónde poder pasar la noche, dónde poder recoger algunos recursos, no solo para ellos, sino para enviarlo a sus familiares enfermos, hijos, abuelos, padres, etc. Pero bueno, voy a incorporar algunos comentarios. Gracias a todos por estar allí con nosotros, compartiendo, por haber compartido el programa y sobre todo por dejarnos conocer su opinión. Elena dice... yo creo que la mal llamada oposición murió. El pueblo no la reconoce y eso es lo peor que puede haber sucedido en Venezuela en estos momentos. Celia Montenegro dice con el peor gobierno del mundo. Así es. Elena nos contesta también. Este programa me produce mucho dolor, impotencia. Andrés Zambrano, que le doy la bienvenida, dice: Colombia solo está permitiendo el paso y pasando el flujo hacia Ecuador y Perú. Es que prácticamente un canal humanitario, y vamos a estar hablando de ese porque incluso Ecuador estaba haciendo lo mismo. Andrés dice: la solución debe ser regional. Ecuador llamó a una reunión de varios países, de 13 países, entre los cuales incorpora a Venezuela. Usted me dirá si en efecto el régimen de Maduro tiene la menor intención para atacar los problemas que han generado la migración venezolana, la diáspora venezolana. Gabriel Muñoz Tirado con nosotros, nuestra queridísima Mirra Dishio también, Elías Prato ya incorporado. Bueno, todos bienvenidos y gracias por conectarse. Les hablé en el primer bloque de lo que implicaban las trochas en la frontera colombo-venezolana y el control por parte de los grupos terroristas del ELN, de la FARC, etcétera, que están cobrando vacuna, que están violando a nuestras mujeres, que manejan trata de mujeres, están reclutando jóvenes y menores de edad, pero no les hablé de la Guardia Nacional Venezolana, porque es que resulta que aún en los pasos oficiales de Venezuela a Colombia, la Guardia Nacional se encarga de cobrar vacuna para que crucen, y ustedes me dirán de dónde sacas la información. Tuve la oportunidad de reunirme con una exalumna de la Universidad Católica hace ya que será 4 o 5 meses atrás, y yo lo había hablado acá, pero lo vuelvo a destacar, y me comentaba que ella apenas tenía en su bolsillo, si mal no recuerdo, eran 50 o 100 dólares que había logrado reunir con toda su familia para mandarla a ella a otro lugar, y esta chica, pues, cuando llegó a la frontera, le pidieron todo su dinero, como que la estuviesen robando a mano armada. Bueno, así fue, y así como en el caso de ella, los reportes son múltiples. La Guardia Nacional ha entendido, un buen grupo de este componente que está apostado en la frontera colombo-venezolana, bueno, que esa es una de las vías para delinquir, porque así como el cuento de la gasolina y el contrabando de las mafias colombianas, que dice todos los días Maduro, es exactamente igual al de la frontera. ¿A dónde voy? Aquí los grandes mafiosos y los grandes carteles que controlan el tráfico de combustible, el tráfico de comida, el tráfico de medicinas, el intercambio de dólares, pesos y bolívares y la trata de personas, es la Guardia Nacional Bolivariana. Son los grandes capos del lado venezolano. Lo que pasa es que, por supuesto, tienen que dejarlos tranquilos, que roben y que hagan lo que quieran siempre que mantengan al régimen donde está. Ese es el problema, que dentro del chantaje pues se incita, se obliga a todas las estructuras a delinquir. Esa es la única manera de sobrevivir en Venezuela. Pero bueno,
Voy un poco más adelante, no me quiero parar acá. Yo les comentaba que, bueno, nos dicen los caminantes venezolanos, y hablar de los asilos, ya les había comentado el caso de Perú, se triplicó. Escúchelo bien, del 17 al 18 pasó de 33.000 casos a más de 90.000 casos de asilos en Perú, perdón. En los Estados Unidos fue todo lo contrario y era de esperarse porque las medidas migratorias en los Estados Unidos han tomado otro color, son mucho más rígidas, mucho más fuertes. Bueno, para el año 2017 se registraron 30.119 casos de asilo y para este 2018, que está a punto de terminar, se registraron solo 9.500 casos de asilo. Eso, por supuesto, responde al cambio de migratorio de los venezolanos. Siempre se veía a Estados Unidos, a Panamá, a México, a Europa, específicamente España, como las vías naturales de inmigración. Ahora no. Ahora, desde hace un buen rato, no. Ahora se ve América del Sur por un tema migratorio fundamental. En México te deportan, en Panamá ya no te dejan entrar sin visa, y en Estados Unidos las políticas migratorias han cerrado las puertas. Ok, ese es el primer elemento, pero el segundo tiene que ver con el tema económico. No hay ninguna posibilidad económica para que una familia promedio que te gana salario mínimo o hasta 5 o 6 salarios mínimos, pues tenga la capacidad de poder salir del país. Imagínense que los incrementos de las tarjetas de crédito con el cuento del Bolívar soberano, bueno, llegan hasta el equivalente a 400, a 300 millones de bolívares de los viejos, y con eso no te alcanza ni para comprar un pasaje hasta Panamá. Entonces, bajo esa realidad, la gente ha entendido que tiene que ir por vía terrestre principalmente, y en el mejor de los casos a través de un autobús, recorriendo el sur a ver hasta dónde llegan. A ver, continúo y voy a incorporar ya el comentario de Sonny Phillips. Gracias a todos los que están conectados. Apóyenme compartiendo sus opiniones. Hablé de Estados Unidos, me voy a Brasil. El caso de Brasil también hubo una reducción significativa. De 20.000 casos pasó a 6.900 casos en este 2018. En España, dramática la reducción de 10.000 casos para el 17. En el 18 fueron solamente 2.300 casos. En Panamá también pasó de casi 5.000 a 1.000 casos este año. En Costa Rica también de 3.000 a 1.700. En México de 4.000 a 2.000. Es decir, lo que estamos viendo acá es que los venezolanos, ante la realidad que se vive en estos países, han entendido pues que tienen Colombia como opciones. Colombia, Ecuador, Perú. Son los tres principales países. El cuarto es Chile. Se han ido por estas opciones donde en su inmensa mayoría no se tenía que pedir asilo, a pesar de que en Perú se ha triplicado este número, dejando afuera los que tradicionalmente fueron países que recibían a venezolanos. Ahora, hay desafíos importantísimos. Lo primero es que los venezolanos estamos saliendo, o la nueva fragua de venezolanos está saliendo en una situación de precariedad, una situación irregular, y esa situación irregular permite que las cifras con las que cuentan los órganos oficiales no sean las reales, y esto a su vez permite que ocurran muchas cosas sin que uno se entere. Es decir, ¿qué está ocurriendo con venezolanos que están desapareciendo, que salen sin ningún tipo de control migratorio? No regresan, no se sabe más nada de ellos. Bueno, esa es parte del drama que se vive. Perú, como les había comentado, y Ecuador han pedido este pasaporte, aunque afortunadamente una juez anuló la orden ejecutiva en el Ecuador. Vamos a hablar de ella. Colombia pide un registro de tarjeta migratoria. Estados Unidos ha anulado visas y ha negado hasta el 90% de los asilos. Escuchen bien este número. Hasta el 90% de los asilos han sido negados en los Estados Unidos. Por supuesto, Brasil. En Brasil se ha vivido el ataque por parte de algunos pobladores. Y entender que de todo esto se ha hecho un gran negocio, así como los coyotes están haciendo de todo en el norte, centro y Norteamérica, pues hacia el sur también hay coyotes, también hay tráfico, también hay carteles. Y el cartel comienza con la propia expedición del pasaporte venezolano. A partir de allí, después del pasaporte, es cómo llegar a la frontera, luego llegar a la frontera, cómo cruzarla, o por vía trocha o por vía legal, igual pagando en ambos casos, luego de cruzarla, cómo pasar hasta Ecuador, hasta Perú, hasta Argentina, hasta Chile. Es un gran negocio. Y les comentaba en la primera parte que los registros del país de España indican que
para obtener un pasaporte se necesita entre 700 y 5.500 dólares. Es una verdadera mafia del SAIME, que es la institución que se encarga de emitir los pasaportes, la cual destruye las esperanzas de miles de venezolanos. Por eso es que estamos saliendo con una cédula de identidad de manera precaria, y de allí a que el director de Migración Colombia haya reprochado la decisión de Perú y de Ecuador diciendo: hey, pero estamos pechando a los venezolanos por las decisiones y por el mal juicio de sus mandatarios. A ver, ¿qué más tenemos? Sin hablar, por ejemplo, el tema de las postillas, cuando uno necesita legalizar internacionalmente una constancia de buena conducta, de no tener antecedentes penales. Para no hablar del tema académico, básicamente antecedentes penales, partida de matrimonio o acta de nacimiento, pues para apostillar también te están cobrando en dólares, y en Venezuela es imposible ahorrar en dólares. Bueno, la gente también sale sin tener la más mínima posibilidad de legalizar sus papeles puertas afuera, lo que los pone en estado de indefensión en nuestros países también. ¿Cómo demostrar que estoy casado? ¿Cómo demostrar que esos niños que vienen conmigo son míos? Bueno, allí los tienen, y no solamente eso, sino que esto ha permitido que muchos niños crucen la frontera sin sus padres, así como lo vemos cruzando a Estados Unidos. Para el año pasado cruzaron más de 5.000 niños. Acá en América del Sur también se está viviendo esta realidad con nuestros niños venezolanos. Bueno, el hecho es que a partir de este sábado 25 de agosto a las 12 de la mañana, Perú comenzó a aplicar esta orden de exigir pasaportes a los venezolanos. Nuestros hermanos que estaban cruzando sabían que estaban en contrarreloj. Las últimas 24 horas fueron dramáticas para poder cruzar la frontera. Sin embargo, esperamos que esto sea así. Creemos que esto no va a ser permanente. Creemos que luego del acuerdo al que lleguen este lunes 27 de agosto, Colombia, Ecuador y Perú, se pueda flexibilizar y se puedan buscar las vías para permitirle la entrada a los venezolanos, que muchos de ellos, dicho sea de paso, estaban camino a la reunificación familiar. Esta reunión va a ser importantísima. Mañana vamos a estar, por supuesto, retratándola, hablar de Perú, de Ecuador y de Colombia y de esta reunión. Mañana estaremos abordando los resultados. Esta reunión ha sido la respuesta a la solicitud de Migración Colombia. Mientras que Ecuador también responde tildando al gobierno de Maduro, mucho decir gobierno, de irresponsable e inhumano, tanto así que como medida de presión, Ecuador ha dicho que se va del ALBA, que es la alternativa bolivariana para las Américas, un aparato vacío que instaló Chávez en su oportunidad cuando se negociaba, Colombia con Estados Unidos negociaba el TLC, o el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. El hecho es que en todo esto aparece una figura clave en Ecuador que se llama Judith Castillo. Yo les dije que recordaran el nombre. Ella es juez de menores y fue la jueza ecuatoriana que anuló la exigencia del gobierno para permitir el ingreso a los venezolanos solo sí cuentan con pasaporte venezolano. Ella ha dicho, y estamos de acuerdo con ella, aplaudimos esta decisión de la jueza, ha dicho que el exigir el pasaporte es violar los derechos humanos, así lo ha dicho la jueza ecuatoriana. Fíjense que acá tenemos la nota de BBC Mundo, ya incorporó sus comentarios y nos habla del éxodo de venezolanos. Ecuador suspende temporalmente la exigencia de pasaportes a los venezolanos. Un tribunal del Ecuador suspendió por 45 días la exigencia de la presentación de pasaporte a los venezolanos que llegan huyendo de la crisis de su país. La decisión responde a una petición de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y alegaba que con la aplicación de esta directiva se vulneraba el derecho a la libre circulación, así como la migración. Y qué bueno ver que en nuestros países de América del Sur también se comienza a sentir la libertad de las instituciones públicas, algo que perdimos también en Venezuela.
La jueza Judith Naranjo acogió la solicitud de la Defensoría que también denunciaba la supuesta violación del derecho a solicitar refugio. Con esta medida temporal, los venezolanos podrán volver a ingresar en el Ecuador portando únicamente la cédula de identidad o la tarjeta de migración andina. Miles de venezolanos carecen de pasaporte y enfrentan dificultades para obtenerlo o renovarlo. El sábado pasado, Ecuador ya había comenzado a exigir la presentación de un pasaporte válido y vigente para permitir el ingreso de venezolanos en ese país por la necesidad de garantizar una migración ordenada y segura. Una medida similar la anunció Perú, ya ustedes lo saben, para este sábado. Ahora, las autoridades del Ecuador, hablando de esta crisis migratoria, anunciaron el jueves 16 de agosto que a partir del sábado 18 entraría en vigencia o se aplicaría esta nueva exigencia para la entrada de los venezolanos. La decisión afectaba a miles de personas que ya se encontraban en tránsito viajando por carretera y en muchos casos en condiciones muy precarias desde Venezuela hasta Ecuador. Según estimaciones de la Organización Internacional de las Migraciones, hasta julio del año pasado, más de 2.300.000 personas habían abandonado su país, venezolanos habían abandonado su país. Los venezolanos protagonizan el éxodo masivo más grande que ha experimentado América Latina en décadas, según le dijo a BBC Mundo Eric Olson, director adjunto del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson con sede en Washington. Salen del país huyendo de una severa crisis económica marcada por la mayor inflación del mundo y la escasez de alimentos y medicinas, así como otros insumos básicos. Venezuela experimenta una inflación que podría alcanzar este año, yo creo que la va a superar, el 1.000.000% según proyecciones el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué creo que lo va a superar? Porque la devaluación del bolívar por más de 5.000%, el aumento del salario básico ahora a 1.800 bolívares soberanos y las erráticas, garrafales políticas económicas del régimen de Maduro, pues sin duda alguna son variables que no estaban contempladas por el Fondo Monetario Internacional de cara a la proyección que hizo ya hace más de 3 meses cuando hablaba de 1.000.000% de inflación. El gobierno de Nicolás Maduro atribuye estos problemas a una guerra económica impulsada por Estados Unidos y la oposición venezolana, 20 años diciendo lo mismo. Sin embargo, analistas liberales aseguran que el país sufre las consecuencias de las malas políticas económicas puestas en práctica desde la llegada al poder en el 99 de su antecesor, o el antecesor de Maduro, de Hugo Chávez. A ver, incorporo algunos comentarios. Vamos a ver, por ahí nos dice Sonny Phillips, y les agradezco a todos por escribirnos. Dice: a mi sobrino también, los militares venezolanos le quitaron los 150 euros que tenía para llegar al Perú. Ahora se encuentra atrapado en Colombia desde julio y para colmo sin pasaporte. Estos son testimonios que los registramos todos los días en el programa. Venezolanos que han contado con el apoyo, en el mejor de los casos, de su familia y amigos para ir reuniendo de dólar en dólar. En este caso, el sobrino de Sonny Phillips llegó a 150 euros, cosa que es improbable en el resto de la población venezolana, para luego ser robados por la propia Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. No solo que los obligan a huir, sino además los dejan a la buena de Dios, que vayan y que resuelvan. No importa, lo importante es robar. Elena Mada nos dice: pero estoy segura que el canciller Jorge Arreaza es capaz de ir a la reunión y decir que muy pronto todos esos venezolanos regresarán en cuanto vean el cambio que se va a reflejar en el país gracias a las medidas económicas de Maduro. Los disparates que han dicho por la televisión son increíbles. Lo que dice Elena es en respuesta a la solicitud de Ecuador. Fíjense, Colombia ha pedido que este lunes se reúnan Ecuador, Perú y Colombia para discutir el tema de la migración venezolana y entender que tiene que ser una acción en conjunto. Ecuador, que está en crisis institucional, declarada crisis institucional de manera formal en 3 municipios de Ecuador, bueno, ha pedido una reunión multilateral de 13 países y ha invitado a Venezuela. ¿Por qué? Porque Ecuador dice: hey, la responsabilidad es de Venezuela. El gobierno de Maduro tiene la obligación de ver o de velar por esos venezolanos que están huyendo del país. Pero por supuesto, insistimos, no hay cosa más estéril que invitar al régimen de Maduro, que es el primero que se hace la vista gorda a todo lo que está ocurriendo. Hablaba con una persona allegada al gobierno a comienzos de este fin de semana.
Y me decía que, por ejemplo, la creación del petro y toda la estrategia que se ha montado ahora con el supuesto plan económico, que es, no sé, el número 15, el número 20, aunque individuos como Jesús Farías dicen que un alto funcionario del gobierno o del régimen dice que es prácticamente el primero que lanzan, temerariamente lo dicen, Globovisión, por cierto. El hecho es que me comentaba esta persona, por supuesto por seguridad no puedo decir su nombre, que la creación del petro y toda esta estructura del Bolívar soberano y la conversión y la devaluación no es otra cosa que una estrategia para el blanqueamiento masivo de capitales, entendiendo que la situación del régimen es sumamente grave, aunque sigan controlando con mucha fuerza el país. Eso es una gran realidad, y me dan un segundito. Aunque eso sea una realidad, la realidad es que ellos están cada vez más cerca de un posible desenlace, porque además sienten la amenaza desde adentro. Bueno, la creación del petro, a juicio de esta persona relacionada con el chavismo en Venezuela, no es otra cosa que la medida apresurada para blanquear los capitales a los cuales se han robado durante 20 años y que necesitan desaparecerlos. La mejor manera era pasarlos por el filtro de una moneda que ellos mismos controlasen para luego esfumar esos capitales que no sean rastreables. Así que hay que tener mucha atención, porque a veces pensamos, bueno, la creación del petro es una medida efectista que lo que quiere generar algo. No es que va a generar un efecto en la población venezolana en concreto. Es que además del efecto que pueda generar, pues detrás de esto hay todo un teatro para limpiar todas las arcas que tienen, robar lo que les queda por robar y luego irse como vinieron. Esa es parte, al menos, lo que me dice esta persona, de quien, por cierto, confío plenamente. Andrés Zambrano dice: no creo que el chavismo vaya a la reunión, pues es aceptar que su paraíso no es tal, pero la región debe atender el problema como región. Sin duda alguna, Andrés, no hay posibilidad de incidir positivamente en este drama de los refugiados venezolanos si no se actúa continentalmente. Estoy hablando desde Canadá hasta Chile. Hemos visto barcos, por ejemplo el barco de Estados Unidos, que se ha ofrecido para atender médicamente a los venezolanos. Hemos visto incluso los recursos que se han girado a Brasil y a Colombia para atender a los campamentos de refugiados. Campamentos, por cierto, que se montaron muchas personas tampoco lo saben, a partir de la consulta de Michel Temer, sobre todo en Brasil, a su par francés, Emmanuel Macron, a partir de lo que ocurrió con la fragua, con los refugiados sirios que fueron a parar a Francia. Bueno, esas prácticas las han ido aplicando en América del Sur para atender a los venezolanos que están cruzando hoy día la frontera. Elena nos dice: Vladimir, ¿cómo hacen ustedes con respecto a sus pasaportes? Nada, Elena, estamos varados. Los casos son los siguientes. Hoy día, si estás en Europa, por ejemplo, tienes que pagar 200 euros, al menos en España. Me gustaría que ustedes nos puedan retratar, aquellos que estén en el exterior, si les pasa de manera distinta. Pero en España te cobran 200 euros para solo obtener la cita del pasaporte y luego $80 por la renovación. Y te explico en qué consiste la renovación. Como tampoco tienen materiales y tampoco lo van a hacer porque esta es una vida de conseguir dinero fácil, están colocando un sticker, una etiqueta con la foto de la persona, la información y dándole legalidad al pasaporte por 2 años más. Es decir, cada 2 años, si quieres estar legal en el país donde te encuentras, con documento de identificación de tu país de origen, tienes que pagar en Europa 280 euros para poder tener la renovación del pasaporte. Un dinero que muchas veces no se puede pagar. Entonces, ¿cómo estamos haciendo los venezolanos en el extranjero? Tenemos vencidos todos nuestros documentos de identidad nacional. Esa es la realidad que se está viviendo en el país. A ver, Andrés nos dice: según la legislación ecuatoriana se necesita pasaporte o cédula, se tienen las dos opciones para ingresar. Elías Prato nos dice: espero que esta otra demostración del fracaso del régimen en la conducción del país, como es la diáspora venezolana, produzca la ruptura del régimen por presión internacional e internamente produzca acciones conducentes a lo mismo, a sacar el régimen del poder. Anícar Ramos también está con nosotros. Maigualida Rodríguez dice: igual pasó con los judíos en el Holocausto. Llegaban a las fronteras rogando por sus vidas y los guardias los expropiaban.
de sus pertenencias de valor. Aunque suene dramático, lo que dice Maywalía es cierto. En Cuba también pasaba. Tú te quieres ir, vete, pero te voy a robar. Le quitaban las prendas, los insultaban, les tiraban tomates, les tiraban huevos. Eso ocurrió en Cuba. En Venezuela también está ocurriendo. Pero la particularidad es que está ocurriendo de manos de los militares que se supone deberían permitir el libre acceso y controlar la seguridad de quienes pasan por allí. No, resulta que es todo lo contrario. Instalan la inseguridad y la represión, como lo han hecho de manera institucional. Insisto, lo que ocurre en lo micro viene de lo macro. El régimen de Maduro, anteriormente el de Chávez, obligaron a delinquir a los venezolanos. No hay un venezolano, ni yo, ninguno, que no haya pasado por hechos de corrupción. Así sea, pagar para obtener una partida de nacimiento. Te obligan a meterte en un sistema que está tan podrido que en cada una de sus esquinas, en cada uno de los lugares donde usted voltee a ver, hay hechos de corrupción. A ver, Galimatías nos dice: nota aparte, tenemos que ver actualmente en nuestro país, pasamos sin duda alguna una de las peores situaciones a nivel mundial, solo comparables con la guerra actualmente, con el tema del terremoto, gracias a Dios, sin duda alguna. No existe un desastre, pero ¿acaso estamos preparados para un desastre? No hay infraestructura, medios, insumos, personal, hasta el tema del desbordamiento del río Orinoco, sin duda. Nadie lo menciona, la situación del Zulia, con más de 100 horas sin luz. Sí hay problemas por estos lugares, pero por el problema comunicacional nunca nos entenderemos de la represión ni manifestaciones. Qué buen punto el que nos comparte Galimatías. Te agradezco profundamente tu aporte, y es verdad. No solamente la represión, las manifestaciones que se llevan a cabo todos los días en Venezuela, eso es cierto. Están silenciadas por los medios, tanto así que pensamos que en Venezuela no hay movimiento, que todos están dormidos. Todos los días hay protestas. Número 2, cierto lo que comenta, no hay infraestructura. Vemos lo que ha ocurrido con la desgracia del desbordamiento del río Orinoco, mientras que el régimen lo que hace, por ejemplo, hasta culpar los ríos de Colombia, no sé si lo vieron, Delcy Rodríguez, diciendo que, bueno, entre otras razones, esto obedece a la crecida de los cauces de los ríos en Colombia. O sea, como que esto es algo fortuito, que nadie tiene ni idea que iba a pasar, no había posibilidad de estimar. No, pues resulta que no importa, que queden sin ningún tipo de protección decenas de miles de venezolanos, sobre todo al sur de Venezuela, en mi querida tierra, en Guayana, en Ciudad Bolívar, en las poblaciones que bordean las riberas del río Orinoco y el río Caroní también, sobre todo en Puerto Ordaz y San Félix, se está viviendo también esta situación. Sonia Gómez con nosotros. Maywalía dice no al genocidio antivenezolano. Maywalía también nos completa. Maduro no no en cámaras de gas no inmerso en cámaras de gas a los venezolanos, porque el poco que quedaba se lo negoció con Trinidad y Tobago. Lo que ocurre con Trinidad y Tobago es vergonzoso, sin duda alguna. Están deteniendo a nuestros hermanos venezolanos y los sacan, así como entran, salen. El primer ministro de Trinidad ha salido de una manera vergonzosa a decir que ellos no tienen capacidad para atender a los venezolanos y que sencillamente todo el que entre va para afuera de manera inmediata. Andrés dice acá es $80 para solicitar la prórroga y 200 por la prórroga. Olvídense del pasaporte. Bueno, es al revés, cierto. 80 para solicitarle y 200 por el costo. $280. Elena nos dice: igual a nosotros, además, los que no conocen a Elena Madán, es una querida amiga cubana que nos acompaña como siempre en el programa. Ella dice: igual a nosotros, además, no nos permiten entrar a Cuba con otro pasaporte que no sea cubano, otra manera de robar. No, y ni hablar del cambio que te imponen en Cuba por los a los norteamericanos y a los extranjeros que llegan a Cuba, incluyendo, por cierto, a los venezolanos. ¿Usted sabía que los cubanos, esos que el régimen chavista decía que eran los hermanos entrañables de la patria grande, si usted quiere entrar a Cuba, usted necesita sacarse una visa? Usted no puede entrar como venezolano a Cuba sin visa. Mientras que los cubanos entran por el Aeropuerto Nacional de Maiquetía sin pasar por inmigración. Y lo vi, no es que me lo contaron, estuve personalmente y en varias oportunidades vi cómo aterrizaban y despegaban los vuelos de Cubana de Aviación a través de aeropuertos, de nuestro aeropuerto nacional. Al final, en la puerta 11A, creo que era el número, pues salían de allí. Bueno, usted venezolano no tiene derecho a ingresar a Cuba si no tiene una visa. Saque usted sus conclusiones, vaya a Cuba y vea lo que opinan y sienten del pueblo venezolano. A ver, Anícar Ramos nos dice: la embajada de Holanda ni siquiera se emiten pasaportes. La población debe ir a Bélgica, pagar y esperar hasta más de un año.
Sonny Phillips dice, yo también tengo mi pasaporte vencido. Voy un poco más abajo. Elena nos comenta, y hay que ver el programa de Maduro en el que los médicos saltaban y reían agradeciendo las medidas, todo un montaje televisivo, locura total. Mario Trujillo dice, el problema más grave es la salida del país. Esa es la forma de sacarle presión a la olla. Eso es correcto. Qué buen punto el que nos comparte Mario Trujillo. Te lo agradezco, Mario. Eso lo hemos vivido los cubanos por 60 años. Es que le conviene al régimen que haya esta diáspora, que haya esta salida, esta huida masiva de venezolanos, porque tal como lo comenta Mario, eso es una manera de controlar, una manera de alivianar la presión social sobre un régimen dictatorial. Si yo tengo menos gente y esa gente que queda suelen ser los más débiles, los ancianos, los enfermos, bueno, yo voy a tener mayor posibilidad de controlarlos, voy a tener la mayor posibilidad de incidir en ellos y de convertirlos en títeres de lo que yo quiero. Esa es una realidad. Los jóvenes, la clase profesional, en su inmensa mayoría, ha procurado huir del país. Y eso es una política de Estado. A veces no lo entendemos. Bueno, es que el régimen es que con sus malas decisiones, que las malas decisiones a veces son a propósito, son intencionales. A ver, Sonia Gómez nos dice, a la entelequia del Petro hay que sumar las 300 casas de cambio que se abrirán. Otra manera de lavar dólares, de lavar dinero. Nadie en su sano juicio podría enviar a Venezuela ningún dólar, ni uno solo. Nadie en su sano juicio podría invertir en Venezuela estando fuera, mucho menos extranjeros. Ahora, ¿por qué abren las 300 casas? Pues sencillo, porque es la vía natural para blanquear capitales. Hay que estar muy atentos porque lo que se viene es justamente eso. Van a buscar cómo ocultar todos esos recursos porque saben que ya están llegando al final. En algún momento, yo no voy a decir hoy, ni mañana, ni dentro de 50 años. Yo no puedo decir cuánto tiempo va a tardar porque depende de múltiples factores que no controlo. Ojalá que los controlara. Pero, pues más allá de ello, lo que sí sabemos es que, número uno, ya hay un quiebre concreto en la Fuerza Armada venezolana. Número dos, el propio madurismo, el propio chavismo sabe que el golpe viene de adentro, pero además, le agrego el número 3, podría replicarse una situación estilo Zimbabue en la cual un grupo de la dictadura sea desplazado, entendiendo a Maduro y su combo, por otro grupo de la dictadura que pretenda controlar. Así ocurrió en Zimbabue. En Zimbabue no es que llegaron a la democracia. En Zimbabue sacan a Mugabe, pero continúa la dictadura en Zimbabue. Eso es un peligro que corremos los venezolanos. ¿Y por qué es un peligro? Porque si nosotros no logramos incidir en esos grupos de choque que quieren sacar a Maduro del poder para que ellos de alguna manera se sumen a la liberación del país, pues esto no va a llegar a absolutamente nada. Incluso puede ser hasta mucho peor. Por eso es que he insistido, 3 elementos fundamentales o 3 actores fundamentales para lograr la liberación del país. Número 1, tiene que haber el quiebre de la Fuerza Armada venezolana. Esto está ocurriendo. Lo que pasó el 4 de agosto fue cierto, fue un atentado a Maduro y a su combo. Eso ocurrió y ocurrió gracias al apoyo activo de cuerpos de los militares venezolanos que, lamentándolo mucho, y me disculpan que sea tan franco, no llegó a cumplir completamente su objetivo. Y digo lamentándolo mucho porque si un régimen forajido se encarga de conculcar, de secuestrar todas las vías democráticas posibles e impedirte esas salidas, pues entonces ¿qué queda? Rescatarlo por la vía de hecho. Y eso no constituye necesariamente, aunque sea discutible, un golpe de Estado. ¿Y por qué? Porque el artículo 333 nos obliga a rescatar la institucionalidad, el pleno ejercicio de la Constitución. Pero bueno, ya estamos cerrando el programa de hoy. Gracias a todos los que se están incorporando en este momento. No quiero dejar ningún comentario por fuera, así que voy un poco más abajo. Nos dice Enrique Núñez, Cuba es un país es turístico, no queremos escorias. Maigualida Rodríguez dice, el tema de infiltrar médicos cubanos en Venezuela fue camuflar al G2 cubano y talibanes bajo batas blancas para luego alinearlos en ejércitos para que salgan a matarnos en las protestas. A ver, un poco más abajo nos dice Mario Trujillo, pero además esa diáspora a los pocos días comienza a tratar de ayudar a la familia y eso va al bolsillo de los represores, sin duda.
Elena dice, respondiendo a Enrique, sí, yo tampoco lo entendí. Elena seguramente se refiere a otro tema. Estoy esperando que nos conteste también. Sonny Phillips dice... bueno, hablando justamente de un comentario de Enrique Núñez, me imagino que no se refería a lo que estamos creyendo en este momento. Vamos a esperar un poco. A ver, un poco más acá. Bueno, ya se anclaron con el comentario de Enrique Núñez. Pero bueno, de cualquier manera, y resumiendo, porque nos hemos comido muchísimo tiempo, algo que debemos aplaudir el día de hoy tiene que ver con la decisión de la jueza Judith Castillo, y lo repito porque hay que hacerlo. Juez de menores ecuatoriana, quien ha decidido anular la decisión ejecutiva de exigir pasaporte a los venezolanos que cruzan la frontera. Es un hecho humanitario. Somos refugiados y, lamentándolo mucho, cuando uno es refugiado, uno huye como puede, con condiciones precarias, y el mejor ejemplo de ser refugiados es que no están huyendo nuestros hermanos venezolanos montados en un avión de primera clase y con $50,000 en el bolsillo. Están a pie, sin recursos, con sus padres, con sus madres, con sus niños, con sus enfermos, caminando o pidiendo un aventón para poder llegar a estos países de nuestra América Latina. Por lo pronto nos toca hacer punto final de nuestra emisión del día de hoy de Américas Noticias. Se fue muy rápido. Les espero mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, a través de nuestra cuenta en Facebook Live, Vladimir Kislinger, Américas Noticias, y también a través de nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.